de un trabajador que no le escapa las letras, traidores. Romina Espinosa, muchas gracias por esta entrevista para La LUC en Profundidad. Dirigente sindical, actualmente presidenta de la departamental del PIT-CNT de Salto. Contanos a qué te dedicás y cómo llegás a la presidencia del PIT-CNT. Bien, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un honor en realidad participar de este ciclo junto y compartiendo espacio junto con un montón de referentes, ¿no?, departamentales y nacionales. Bueno, yo soy funcionaria municipal, entré el 1 de marzo del 2007 a través de un concurso. Actualmente desempeño tareas en el Departamento de Desarrollo Social. Soy afiliada a mi sindicato de base, ADEOMS, desde el año 2008. Y bueno, uno incursiona en esto de la militancia misma fuera de la base, vamos a decir, porque siempre milité en las bases, pero comienzo a trabajar y militar para poder ingresar a la directiva recién en el año 2013, 2014, y efectivamente ingreso a la directiva hace 3 o 4 años, siendo reelecto nuestra agrupación, ¿no?, todos los años, porque ADEON tiene elecciones anuales. En lo que tiene que ver en el plenario departamental, bueno, el sindicato de base nuestro es quien fue electo por los trabajadores para presidir el plenario y pues el Consejo Directivo entendió que éramos la persona que tenía que estar ahí. Bueno, ya nos encontramos hace un par de años haciendo la tarea. Estudiante también. Estudiante de la licenciatura de Psicología, ya avanzado, me estarían faltando solamente un par de materias y la tesis. Mamá de 2 hijos, casada hace 20 años, o sea, un poco de todo, ¿no? O sea, en varios ámbitos cargadito. Exactamente. Bueno, para hablar de estos 135 artículos que se quieren anular el próximo referéndum, el 27 de marzo, ¿cuál es el área o el tema o el eje que se trata en la LUC que considerás que más afecta a los trabajadores? Yo creo que en realidad la LUC toda afecta a los trabajadores, porque afecta a todos los uruguayos, ¿no? Y de los 3 millones de uruguayos que somos, más de 1 millón son trabajadores. Sin duda que nosotros detectamos como más perjudiciales para los trabajadores organizados y la clase trabajadora en general, pero en especial para los trabajadores organizados, tiene que ver con aquellos artículos que afectan las libertades sindicales. La limitación del derecho a la huelga, el tema de las ocupaciones, ¿no?, sobre todo que en cierta forma hay como un espíritu de criminalización hacia las protestas. Y esta cuestión de las modificaciones en cuanto a los desalojos de las ocupaciones, que en realidad posiciona a los trabajadores no organizados que toman esa medida, luego todo un proceso, porque no es que nos levantamos un día y decimos, bueno, mañana se nos antoja ocupar la intendencia, vamos y ocupamos. No, para poder llegar a esa medida tuvo que haber todo un proceso de negociación antes que no dio resultado, porque en cierta forma la huelga con ocupación es la última medida que se toma. Entonces, cuando se cambian las reglas de juego, donde no se hace todo el proceso, porque para cuando uno ocupa un espacio tiene que convocar un escribano, ¿no?, tiene que dar cuenta que se va a ocupar, convocar un escribano, se hace un acta donde se constata la situación, cómo está el lugar que se va a ocupar, ¿no?, que por ejemplo, vamos a suponer, vamos a ocupar la intendencia, que son las oficinas centrales de la intendencia. Bueno, hay tantas computadoras, están en buen estado, hay tantas, ¿no?, todo eso, porque durante el periodo de la ocupación, los responsables del lugar son los trabajadores que están ocupando. Entonces, eso es una garantía tanto para la patronal, que en este caso sería la administración, y para los trabajadores. Y con este cambio, ¿no?, que hay, donde primero prima el derecho individual, ¿no?, de decir, bueno, aquel rompehuelga, yo quiero entrar a trabajar. Bueno, la LUC lo que hace es proteger el derecho del rompehuelga que quiere entrar a trabajar. Te pone en una posición un poco complicada, porque si vos vas a ocupar y lo dejás entrar a trabajar y ese trabajador rompe algo, el responsable sos vos. Eso es lo primero. Lo segundo, que se puede utilizar la fuerza, ¿no?, que más allá de que antiguamente estaba previsto que el desalojo podía ser a través de la fuerza policial, nunca se llegaba a esa medida en realidad.
porque había, se daba cuenta el Ministerio de Trabajo, había todo un proceso de negociación, ¿no? Normalmente se terminaban levantando las medidas antes de que se intimara los desalojos, y sin embargo, hoy lo que se hace es decir, ocupaste, ¿sabes qué? En menos de 24 horas viene la policía y te saca, puede ser a través del uso de la fuerza o simplemente a través de invitándote a salir, ¿no? De hecho, es lo que pasó hace un par de días, ¿no? Ayer, antes de ayer, con los compañeros docentes en la elección de horas de UTU, donde ahí los compañeros hacen una protesta y mandan un contingente de policías como diciendo, a ver, estos acá van a prender fuego todo. Digo, que son cosas que realmente, entonces lo que está afectando en realidad es a los compañeros y a las compañeras trabajadores organizados, porque hay una limitante en cuanto a tomar las medidas, y también es en detrimento de la imagen del movimiento sindical, porque ya que hay toda una campaña en contra del PCNT y en contra de los trabajadores organizados y toda esta cuestión, que los tengan que estar sacando con la policía como si fuéramos delincuentes, realmente es lamentable. Entonces la LUC lo que permite justamente es eso, ¿no? Es que vos no tengas el derecho a ejercer un derecho constitucional, ¿no? Como es el de la huelga, porque convengamos que la ocupación es una extensión del derecho a la huelga, porque es una medida más que te la limita una ley, pasándose por arriba de lo que dice la Constitución. Entonces y promueve también esta descreimiento, no sé si descreimiento, en realidad es como que tirando abajo la imagen del movimiento sindical, un movimiento que tiene muchísimos años, y que ha sabido dar muchísimas demostraciones, incontables demostraciones de que es un movimiento maduro y que está a la altura para dar la discusión social para poder construir una mejor sociedad. En tus expresiones hacías referencia a la criminalización justamente de las actividades sindicales. Esos aspectos se dan en varios artículos de la LUC. Se da también falsas culturas. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la seguridad, ¿no? Una falsa cultura de la seguridad, una falsa cultura con respecto a la libertad, y eso se habla mucho, ¿no? Se utiliza el término libertad para defender la LUC, siendo que ninguno de los artículos garantiza algún tipo de libertad. Hay también en el tema de la educación, también en el tema de las empresas públicas, una privatización de determinados sistemas, pero que muchas veces quien hace referencia a los artículos o quien los va a leer, quien los va a estudiar, no encuentra puntualmente esos términos, ¿no? Y sin embargo, los expertos o los referentes sindicales o políticos hacen mención a dichos temas. ¿Cómo se podría explicar esta situación, por ejemplo, con respecto a las empresas públicas que de alguna manera se quiere vender, pero esa palabra no la vamos a encontrar en ninguno de los artículos, pero sin embargo, si estudiamos las distintas situaciones que se vienen dando, se puede perfectamente llegar a esas conclusiones? Bien, en realidad lo que hay una cuestión que es bien clara, y que no podemos desconocer con esta ley de urgente consideración, ¿no? Que toca todo un sinfín de temas, pero que en realidad plasma un proyecto que tiene un proyecto de gobierno o forma de gobierno que tiene que ver una visión muy neoliberal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se retrae el Estado a la mínima expresión, y todo aquello que se instaura en el imaginario colectivo, no en el relato, de que todo lo que es público no sirve, o da pérdida, o es deficitario, o está mal. Si uno escucha, ¿no?, los sucesivos discursos desde antes de que saliera se plasmara este proyecto de ley de urgente consideración, ¿no?, en lo que fue una campaña electoral donde se habló mucho de un proyecto pero no se sabía qué decía el proyecto, iba siempre de la mano con el problema de ANCAP, ¿no?, lo deficitario que era ANCAP, a pesar de que los números decían que ANCAP cerraba con superávit, lo mal que funcionaba Antel, a pesar de que Antel tenía millones de dólares en ganancias, ¿no?, y lo mal que estaba la educación pública. Entonces, cuando se sale este proyecto, ¿no?, este anteproyecto de ley, ya cuando se dio a conocer allá por febrero del año 2021,
2020, 2021, que fue cuando se empezó, ¿no?, a hacer todo en 2000. Lo que vemos ahí es que se les da ciertas potestades a los privados, ¿tá?, o se les da ciertas ventajas a los privados por encima, ¿tá?, de lo que son las empresas públicas, y lo mismo sucede con la educación. O sea, en la educación lo que hay es una disolución de los consejos donde se calla la voz de los docentes, o se pretende callar la voz de los docentes, ¿tá?, que en realidad son los expertos, ¿no?, en lo que tiene que ver con la formación. Se concentra el poder, ¿tá? Nosotros cuando arrancamos, me acuerdo de la campaña de recolección de firmas, decíamos, ¿no?, que es una ley desestatizadora, concentradora, ¿no? Y bueno, justamente es eso, concentra el poder a veces en una sola persona, ¿tá?, como en los directores generales de educación, ¿no?, con toda esta cuestión. Pero lo más preocupante de todo esto es que se le da potestades, ¿tá?, o se pone en igualdad de condiciones a los privados con los públicos, ¿tá?, cuando en realidad el 80%, más del 80% de los estudiantes van a la educación pública, ¿tá?, donde en realidad el gobierno debería invertir en educación pública, ¿tá?, para que la educación siga siendo pública, para que la educación pública siga siendo pública y pueda llegar a todas y a todos. Entonces, cuando vos generás las condiciones para que el privado crezca en detrimento de lo público, ¿tá?, en cierta forma hay solapadamente una privatización, porque vos estás impulsando a la gente, ¿tá?, a que ocupe los servicios privados, ¿tá?, generando una pérdida en los públicos. Pasa lo mismo con Antel, o sea, no es que se quiera vender Antel. En ningún lado de la ley vos vas a encontrar que quieren vender Antel. Ahora, si vos le generás las condiciones a los privados, ¿tá?, para que compitan, vamos a decir, con ventaja con la empresa pública, porque no invertís en la empresa pública, porque le reducís el personal, porque después de toda la inversión que se hizo en la infraestructura de Antel, se la vas a regalar prácticamente a los privados para que la utilicen sin pagar nada, ¿tá?, o vas a generar cosas como la portabilidad numérica, ¿tá?, y ahí entramos con ese concepto de libertad que es falso, ¿tá?, porque la libertad no pasa por tener un número de teléfono y poder llevarlo de una empresa a otra, ¿tá?, porque tenés la identidad digital, que ya con la identidad digital no necesitas el tema de la portabilidad numérica, por ejemplo, ¿no?, que lo explicaban muy bien los compañeros de SUTEL. Pero hay esa idea que en realidad es una falacia, esa idea de la libertad que se promueve, porque en realidad no sos libre, ¿ah? Entonces, si vos decís que generás las condiciones para que las empresas públicas, las empresas privadas, ¿no?, que se encargan de las telecomunicaciones, llámese Claro, llámese Movistar, va a apropiarse en cierta forma o a hacer uso de las cosas de Antel, ¿tá?, y a su vez no invertís para que Antel siga siendo líder, y en cierta forma lo que estás haciendo es vender lo que en algún momento va a ser tan deficitario Antel que la gente va a migrar hacia las empresas privadas. ¿Y a dónde se va la ganancia de las empresas privadas? Se va para el exterior, esa plata no queda acá, ¿tá? ¿Qué pasa con este tema de que nosotros, por qué es importante la defensa de las empresas públicas? Bueno, primero porque es propiedad de todos. Y segundo, es un razonamiento muy sencillo. La ganancia que da esa empresa, que hoy se vuelca a renta general, cuando uno se pasa al privado, ¿no?, cuando el privado gana lugar y va perdiendo la empresa pública, esa ganancia que debería ir a rentas generales, no va a rentas generales, se va a las empresas privadas, ¿tá? Y el aparato del Estado hay que sostenerlo, y hay cuestiones, ¿tá?, hay cuestiones que son, es imposible sacarlas, ¿no?, la salud pública, la educación, ¿no?, incluso hasta la propia policía, digo, porque son funcionarios públicos. Ahora, si vos no tenés, ¿de dónde vas a sacar los recursos para invertir cuando vos tenés la misma cantidad de servicios para dar, pero entonces vas retirando y vas perdiendo ingresos y vas perdiendo? Obviamente se van a resentir los servicios, y ese es un razonamiento que las uruguayas y los uruguayos tenemos que hacer. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir la plata para sostener estas cosas? Porque si después vamos a reclamar mayor seguridad y no hay policía, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los reclamos que según ellos es el que más se da, ¿tá?, si vamos a reclamar mayor cantidad de docentes para que haya grupos que se pueda trabajar con ellos, porque realmente, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que va a tener un gurí cuando va en un grupo que hay 40, 50 gurises? Porque se reducen horas, por ejemplo, entonces eso implica que haya una superpoblación de estudiantes, y si queremos que los gurises sigan estudiando, vos tenés que darle las condiciones. O sea, no podés meterlos hacinados a 50 gurises en un salón que tiene capacidad para 30.
¿tá? Porque no va a trabajar bien el docente, porque los gurises no van a aprender de la misma forma, vas a desmotivar a los gurises para que los gurises no sigan estudiando. Entonces digo, esas son las cuestiones que nosotros entendemos que están afectando. Cuando decimos que se privatiza, no es que la ley expresamente diga se va a vender tal cosa o se va a vender tal otra, ¿tá? Sino que lo que se está haciendo es un desmantelamiento, ¿tá? De tal forma de que en realidad naturalmente se va a dar ese traspaso hacia lo privado, y que es lo que nosotros no podemos permitir. Ya el Uruguay, en el caso de Antel y en el caso de ANCAP, ya en algún momento dijo que no, que tienen que seguir siendo públicos. Entonces, ¿por qué siguen insistiendo? ¿Tá? Pasa lo mismo con el tema de ANCAP. El problema de ANCAP es el tema del cemento Portland. Es la única empresa del país que produce cemento Portland y da pérdidas. Porque tenés empresas privadas que dan muchísima ganancia, ¿tá? Porque si no dieran ganancia no estarían instaladas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No será que hay un problema de gestión en esa zona? ¿No será que hay un problema de interés, de que no queremos que crezca, no queremos invertir, ¿tá? Porque tenemos que beneficiar a nuestros amigos? No nos olvidemos que los nuevos, ¿tá? Estas empresas privadas, digo, hay muchas que son incluso hasta de dos jugadores de fútbol, que uno no tiene nada contra ellos, pero te digo, curiosamente vinculados, ¿tá? A quienes promueven esta ley. Entonces, digo, estas cuestiones que vos decís, también hay que verlas, ¿tá? También hay que verlas como algo macro. Es decir, esta ley está pensada para favorecer en realidad a las empresas privadas, en realidad a la gente que maneja grandes volúmenes de dinero, ¿no? Y que en realidad no tenga que dar muchas explicaciones, sino no se explica, por ejemplo, en la ley de urgente, que lo trata la ley de urgente consideración en inclusión financiera, ¿tá? Que vos tengas que explicar tus movimientos, ¿tá? Como había una limitación que decía, bueno, si las transacciones que vos haces son mayores a $4.600, vos tenés que explicar básicamente de dónde salió esa plata, ¿tá? Ahora no. Ahora te lo suben hasta $150.000. Entonces, digo, esas cuestiones que vos decís, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Sí, se está promoviendo en cierta forma y de manera solapada el lavado de activos. ¿Ah? Y la excusa que te ponen es, por ejemplo, volviendo a lo que son el tema de los trabajadores y este falso concepto de la libertad, ¿no? Y hablando de la inclusión financiera. Derogan de esto de la ley de inclusión financiera el tema del pago a través de medios electrónicos, ¿no? Que en cierta forma te asegura a vos, trabajador, que a vos te paguen por el laudo, que a vos te paguen la seguridad social, ¿tá? Que a vos te paguen la cantidad de horas que te tienen que pagar. O sea, porque en ciertas maneras hay un control sobre la plata que vos recibís, ¿tá? Que lo que te depositan es lo que vos ganaste. Vos mirás el recibo, mirás lo que te depositan en la cuenta, ¿tá? Hay un cierto control y tenés una garantía. Ahora, cuando te dicen no, lo que vamos a hacer es que el trabajador elija. Si el trabajador quiere o no quiere, ¿tá? Cobrar a través de un medio electrónico. ¿Y qué pasa si vos, trabajador, sobre todo privado, ¿no? que no tiene esa estabilidad laboral asegurada, por decirlo de cierta manera, dice, no, yo no quiero cobrar en mano, yo quiero cobrar a través de... Y el patrón dice que no. O cobras en la mano o te vas. ¿A quién le vas a reclamar? O sea, no hay ahí una especie de habilitación a que vos puedas trabajar en negro, por ejemplo, ¿tá? Porque el patrón no va a estar obligado a declarar lo que vos estás... Entonces se está retrocediendo en esas cuestiones, ¿no? Se está retrocediendo. Y se está habilitando a prácticas que realmente no están para nada buenas. Entonces digo, bajo ese concepto de la libertad, el trabajador puede elegir si quiere cobrar o no por medio electrónico. No es así. No puede elegir, ¿tá? O sea, a veces es bajo coacción decir, bueno, o es esto, o ahí tenés la puerta, total, hay 400 para entrar en tu lugar. ¿Ah? Esas son las cuestiones. Digo, este concepto de libertad que se vende, que en realidad no es tan así, ¿no? Y bueno, con el tema de seguridad es preocupante lo que establece la ley de urgente consideración. Digo, y vamos solamente a lo que nos atañe como trabajadores organizados, ¿no? Una concepción de criminalización de la protesta, en donde la policía, bueno, entiende que están en actitud sospechosa, ya puede intervenir, por ejemplo, o sea, habilita, ¿no? Y ahí vos te preguntás, bueno, pero ¿quién decide si estás en actitud sospechosa o no estás en actitud sospechosa?
¿Quién decide si la movilización que vos estás haciendo está entorpeciendo esto del normal desarrollo, vamos a decir, del lugar o de esas cosas que vos decís, bueno, pero ¿quién decide eso? ¿Tá? Se crea la figura del agravio, ¿no? a la autoridad policial, pero no te da mucha especificación. Entonces vos decís, bueno, mañana llevan detenido a uno y que vos entendés que no está bien el procedimiento, ¿tá? Y decís, no, pero pará un poquito, esto es así. Ya puede sentirse el agente agraviado y te lleva a vos también. Y todavía, para completar, ¿tá? Antes tenía que dar cuenta al fiscal 2 horas, hasta 2 horas tenía, ahora tiene hasta 4. Y en esas 4 horas que te tiene detenido, ¿quién controla lo que pasa? ¿Tá? Entonces son cuestiones que a nosotros nos preocupan un montón. Y no quiere decir con esto que nosotros estemos a favor de la delincuencia. ¿Tá? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, por decirlo de esta forma, ¿no? Ninguno de nosotros está de acuerdo con la delincuencia. Ahora, lo que sí son las reglas de juego claras, ¿tá? Y que con esta ley en realidad se genera toda una nebulosa y se deja todo en muchas partes del aspecto de seguridad librado a la subjetividad de quien tiene la posibilidad de ejercer el poder. Además, siempre está la pregunta, bueno, ¿qué artículo mejora la seguridad? ¿Qué artículo mejora la situación de la vivienda en el Uruguay? ¿Qué artículo mejora la situación de la educación? ¿Qué artículo mejora las condiciones laborales de los trabajadores? Y ahí, ante esa pregunta, bueno, ninguno, ¿no? O sea, concretamente ninguno, ¿no? Entonces, se genera un escenario que es bastante complejo y cuando yo te escuchaba hablar, también veía cómo una cosa se va hilvanando con la otra. O sea, tú no llegás a un acuerdo con el patrón para que te pague mediante un medio electrónico, pero también está criminalizada la protesta, la huelga. Entonces como que se va generando toda una situación que justamente hace esto de que la LUC no son artículos aislados, sino que están pensados globalmente y que también desde el movimiento sindical al cual tú perteneces no se analizó en profundidad, ¿no? Porque también estuvo presente en la opción de la derogación o la anulación de toda la LUC y sin embargo se hizo un estudio serio, responsable y se llegó a los 135 que se van a estar poniendo a disposición, digamos, de la población para que elija si los quiere anular o no. Y para finalizar, ese proceso que justamente llevó a una maduración del movimiento sindical con respecto a la ley de urgente consideración, ¿qué plantea para el escenario actual? O sea, ¿cómo se están resolviendo todos los temas que involucran a los trabajadores y cuál es la perspectiva para después del 27 de marzo? Bien, el proceso que se dio de discusión, ¿no? Primero que arrancamos con esto de decir, bueno, vamos por toda la ley o vamos solo por 135 artículos, que nos llevó casi 6 meses, es solo esa discusión, ¿tá? Y después, bueno, ¿cuáles son los artículos que vamos a derogar? Que ahí hubo un excelente trabajo del Instituto Cuesta Duarte, ¿no? Analizando artículo por artículo y viendo, bueno, cuáles eran los más nocivos. Incluso después se había hablado de 133 y la Asociación de Padres Adoptantes propone, ¿no? Estos dos que tocan el tema de las adopciones con muchísima razón, porque en realidad esta ley le quita garantías a los gurises que van a ser adoptados, ¿tá? Porque al eliminar todo el tema del control técnico, de los informes, de toda esta transformación que promueve, sacando un poco las potestades de los técnicos del INAU, que en realidad son quienes deben velar por el bienestar de los gurises, ¿tá? Ahí lo que se permite en cierta forma decir, bueno, haces un estudio detallado y no haces un seguimiento, es que los gurises vayan a parar a cualquier familia, ¿tá? Entonces se puede terminar que un chiquilín, yo qué sé, termine en una familia donde puede ser abusado, donde puede ser maltratado, ¿no? Porque si no hay un estudio, no hay un seguimiento, ¿tá? Sí estamos de acuerdo en que capaz que habría que cambiar el proceso de adopción, de no hacerlo tan lento. Ahora, no puede ser quitándole garantías a los gurises. Eso, sin duda. Nunca en beneficio de solamente la familia. Digo, acá el más importante es el menor, el niño. Eso como primera cosa, ¿no? Entonces, digo, se llega al acuerdo de los 135 artículos porque entendíamos que eran los más nocivos.
Se traza esta estrategia de que 135 artículos porque se entendió que el movimiento sindical por sí solo no iba a lograr alcanzar, porque en realidad lo que había que conformar ahí era un bloque social, por eso se conforma y se reflotan las intersociales, ¿tá? Porque en realidad se logró transmitir el mensaje de tal forma que las organizaciones sociales también así lo entendieron, de que esta lucha es de todas y de todos, no es solamente del PIT-CNT, ¿tá? Porque en realidad la ley de urgente consideración nos afecta a todos, ¿tá? A los que votaron a quienes la crearon y a los que no votaron a quienes la crearon, porque nos pega a todos por igual. Después de esto entendimos que había que, bueno, obviamente militar para recoger las firmas, ¿no? Y de hacer entender al pueblo uruguayo que esto no es un referéndum en contra del gobierno, sino que es un referéndum contra una ley que nos está afectando a todas y a todos. Y pedirle a la gente que nos diera esa posibilidad de discutir. ¿Vos conocías el contenido de la LUC? No. Bueno, ¿por qué no habilitamos un referéndum? Para poder tener la información, para poder discutir y que aquellos que la crearon salgan a dar las explicaciones de por qué crearon lo que crearon. Hasta el día de hoy, no hemos visto de parte de aquellos que promueven el no que den explicaciones que realmente convenzan, ¿tá? Más allá de aquellos que, bueno, que están de acuerdo por el simple hecho de que fueron ellos. ¿Ah? Porque si vos preguntás en qué te mejoró la seguridad, ¿tá? Que es uno de los caballitos de batalla, ¿no? Y que la LUC tiene bastantes artículos referentes al capítulo de seguridad, ¿en qué cambió? Te dicen que gracias a la LUC pudieron, por el caso de Chapacase, por ejemplo, ¿no? Que gracias a la LUC pudieron revisar el auto y encontrar. Si los procedimientos se hacían desde antes. Revisar los autos se hacían desde antes. Y yo lo digo con conocimiento de causa, si soy casada con un policía que hace 15 años que es policía. Es casi una falta de respeto a la policía. Pero ¿no? exactamente. O sea, incluso vos escuchás, y lo que más a veces molesta e indigna, es que las autoridades, que son las autoridades de todos, ¿tá? Los legisladores, que son los legisladores de todo, expresan porque gracias a la LUC se puede hacer tal cosa, como que la LUC fuera el inicio de los tiempos, ¿tá? Desconociendo todos los trabajos que se han hecho para atrás en algunas cosas y los avances que se han hecho en algunas cosas. Yo realmente, digo, haciendo un análisis así muy por arriba, en realidad la LUC no le da garantía ninguna al personal policial, al contrario. ¿Tá? Al contrario, porque al dejarlos en esa nebulosa muchas veces de tener que decidir algunas cosas cuando no hay procedimientos claros, en realidad no te da garantía ninguna. Lo que sí es seguro, que el que marcha siempre va a ser el de abajo. ¿Tá? Eso sí. Entonces, esas cuestiones y esos análisis que nosotros lo hemos hablado con los trabajadores, ¿tá? Y decir, bueno, pero mirá que una cosa es lo que te dicen y otra cosa es la realidad. O sea, pues yo te puedo decir, sí, bueno, vos vas a una manifestación y das la orden de reprimir, vamos arriba, pero después te tenés que hacer cargo de lo que viene. ¿Tá? Y que se presta también para que algunos, ¿tá? Se les vaya la mano. Resentido o como sea, pero se les va la mano, como pasó en Tacuarembó. ¿Tá? Porque si vos actuás, encontrás a alguien cometiendo un delito o lo que sea, lo esposás, o sea, lo detenés, ¿tá? Tenés ¿no? La persona en el piso, esposada, ¿es necesario que le des una patada en la cabeza? Entonces, y esas cuestiones que son promovidas por esto, ¿ah? Son promovidas por esto, porque no toman esto como que, y hay este discurso bravísimo, ¿no? De que como que gracias a la LUC son una especie de superpoderosos, ¿tá? Y que no se dan cuenta de que en realidad es muy peligroso este concepto, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, a esta visión de libertad que en realidad no es tal. Entonces, discutamos de seguridad, discutamos de vivienda, discutamos la educación, ¿tá? Ahora, vos entendés que hay que hacer una reforma en la seguridad social. ¿Sabés qué? Yo, trabajador, entiendo que hay que hacer una reforma en la seguridad social, pero con diálogo, con discusión, no con una comisión de expertos, ¿tá? Traigamos a los que realmente conocen de seguridad social, ¿tá? Preguntémosle o veamos entre todos y generemos un diálogo social, ¿tá? Porque la seguridad social, más allá de que mucha gente no le presta mucha atención, el BPS no es solo la jubilación, no es solamente la pensión. Además de la jubilación y de la pensión, tenemos el sistema de cuidado, tenemos todas las prestaciones que se dan y que están pensadas para proteger a los más débiles, ¿tá? Y a esos es a los que hoy lo están perjudicando.
Y la ley de urgente consideración de seguridad social te habla solamente de 2 artículos. Y en esos 2 artículos te destroza todo. ¿No? Entonces, digo, ¿cómo nosotros seguimos ahora? Bueno, sin duda, por definición de Congreso, el PIT-CNT, de acá al 27 de marzo, la prioridad es lograr que todas las urnas, ¿tá?, sea el voto rosado. Y después de ahí para adelante, trabajar para fortalecer este bloque social y político que se conformó, ¿tá?, con la intersocial, con los movimientos feministas, con los estudiantes, con los jubilados, ¿tá?, en defensa de los derechos. En defensa de los derechos. Y una cosa más para terminar, porque creo que es sumamente importante, si la LUC fuera tan buena, ¿tá?, ¿por qué se están frenando en la aplicación, por ejemplo, en la paridad de los combustibles y los precios? Ahora ya no le quedó otra, la vuelven a subir. ¿Ah? Anoche subieron los combustibles una vez, ya van subiendo el 30% del costo de los combustibles. Y eso es gracias a la ley de urgente consideración. Y ellos dicen que esta ley es popular. Si vos decís, la ley es popular, quiere decir que nace del pueblo. ¿A quién va a querer que le reajusten el precio de los combustibles todos los meses? Salvo que vos tengas ganancias. Es que será a los estacioneros, porque otra cuestión, digo, no, son cuestiones que no se explican, ¿no? Es una ley popular porque la gente la pidió. Y vos le preguntás a la gente y la mayoría no sabe cuáles son los contenidos de la ley. ¿Ah? Ni ellos saben cuáles son los contenidos de la ley. Porque de hecho, cuando la fueron a crear, ¿ah?, que se habló de la ley de urgente consideración, el propio presidente de la República reconoció que no conocía el contenido del anteproyecto. Entonces, digo, hay cuestiones, ¿tá?, y sin politizar, pero que son de orden, que hay que saber. El 27 de marzo, todos vamos a legislar. Todos los uruguayos, las uruguayas, estemos o no de acuerdo, entendamos o no entendamos, tenemos que ir a votar. Tenemos que ir a votar. Bueno, entonces, capaz que está bueno sentarse un poquito y ponerse a pensar, bueno, si yo fuera, ¿no?, y retomando un poco lo que hablaba el senador Andrade la otra vez, si yo fuera legislador por un día, ¿voy a legislar para que me suban los combustibles todos los meses? ¿Voy a legislar para que los gurises puedan ser adoptados sin el seguimiento del INAU? ¿Voy a legislar para que me privaticen la educación pública? ¿Voy a legislar para terminar desarmando las empresas públicas? ¿Voy a legislar para que si mañana tengo que reclamar por mis derechos vengan y me cagan a palo? O sea, esas son las cuestiones, ¿tá?, que nosotros como uruguayos y uruguayas tenemos que analizar, ¿tá? Y bueno, ahí esperemos que la gente haga esa síntesis, ¿no?, y termine acompañando la propuesta, porque en realidad esto va a redundar en beneficio de todas y todos. Muchísimas gracias, Romina Espinosa. No, gracias a ustedes.